Bienvenidos a una nueva edición del Arte de la Consultoría según Adira. Hoy tendremos una interesante conversación acerca de la cultura de protección de datos personales en Chile. Nuestra invitada es Carolina Cabrera. Ella es socia directora y fundadora de Lawtech, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Internacional. Posee más de 20 años de experiencias en proyectos de tecnología de alta complejidad. Bueno, gracias Carolina por participar en este podcast acá con Adira. Nos costó poder coordinar. La verdad es que fue difícil poder hacer esta entrevista o conversación, más que nada, porque en realidad esto, como se te había dicho, no es una entrevista propiamente tal, sino que queremos hablar sobre datos personales que tiene que ver con tu especialidad. Ya no sé cuántos años son, pero son muchos años asociados. Tanto has estado en los dos lados asesorando y dentro de la compañía o la empresa privada, llamémoslo así, a nivel nacional como internacional. Así es. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que sí, efectivamente costó bastante juntarnos, pero un agrado estar acá y bueno, encantada de que conversemos sobre un tema que es tan relevante el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Sí. Partamos por lo esencial. A ver, ¿qué derechos realmente tienen las personas sobre sus datos personales? A ver, las personas tienen derecho sobre sus datos de acuerdo y un poco lo que la ley ha establecido, son los derechos de acceso, rectificación, oposición. Tienen derecho de alguna forma a eh, tienen toda la potestad sobre sus datos, ¿ya? Y además de estos derechos concretos que la ley ha otorgado, que de alguna manera consisten en que si es que una empresa tiene mis datos, yo tengo derecho a pedirle a esa empresa que no los use o que los elimine o que los rectifique, portabilidad también, que me los entregue para yo poder entregarlos a otros. Entonces, realmente hoy día la ley le otorga derechos reales y efectivos a las personas, a los titulares. Pero desde el punto de vista de, a ver, como se habla de propiedad de los datos, ¿cierto? En realidad, ¿de quién son los datos? A ver, a mí la palabra Andemos sí, en la práctica. en la Más práctica. que es lo que dice la ley propiamente No, tal. totalmente. A mí la verdad que la palabra propiedad no me acomoda. Creo que la palabra propiedad de datos es como, de alguna manera, cosificarlos, ¿ya? Y el dato, los datos, el uso de los datos es un derecho que está reconocido no solamente por la ley, sino que además a nivel constitucional Así es. Que un cambio que se hizo el 2018. por ahí, Por ahí. el 2018, exactamente. Entonces, más allá de cosificarlos, mercantilizarlo, es un derecho inherente a la dignidad y a la persona. Por lo tanto, la propiedad de los datos encuentro que a mí me parece que no es un concepto adecuado. Si es que lo tuviéramos que usar, Eso te voy a preguntar. es de las personas. Cada uno es dueño de ese derecho de usar, de disponer de estos datos de acuerdo a lo que cada persona considere y estime pertinente. Por eso te digo que muchas veces yo escucho habitualmente que las empresas, incluso en documentos, señalan que son dueñas de los datos. No propiedad de los datos. Ah, exacto. ¿No? Propietaria de los datos, dueños de los datos. Y la verdad es que las empresas no son dueñas de los datos personales de los titulares. Y ahora, siguiendo esa misma lógica o esa misma definición, como lo ves como dueños de los datos, ¿cómo se pueden resguardar las personas naturales de sus datos? A ver, yo creo que la forma de resguardarse, primero que nada, es entendiendo qué significan los datos para cada una de las personas, ¿ya? De alguna manera, teniendo conciencia de cuál es el significado de mis datos, cuál es el valor de mis datos, cuál es la consecuencia de que yo entregue el consentimiento para el uso de los datos. O sea, primero, si tú me preguntas, el título inicial es educación, Perfecto. ¿ya? Es generar una cultura donde cada uno entienda. Yo en general también soy bien reacia a partir de la base que está mal entregar datos o entregar el consentimiento para el uso de datos, porque finalmente esto no tiene que ver con no hacerlo, tiene que ver con hacerlo informado y consciente de cómo hacerlo. ¿Ya? Pero en la práctica eso no ocurre, por lo menos No, acá en Chile, porque poco. partimos desde la farmacia, ¿cierto? Que entras para comprar un remedio y te dicen, bueno, te tengo un súper descuento, por lo tanto dame tu RUT
Y de ahí obviamente no hay ningún consentimiento detrás y ahí después tú te vas y a la media hora ya te están llegando los correos, las promociones y quién sabe qué otros correos te empiezan a llegar a través de esos mismos datos que se venden prácticamente también. Bueno, yo creo que, de nuevo, o sea, ahí lo que falta es sociabilizar que tú tienes el derecho de tus datos, por lo tanto, puedes decir que no. O sea, po- Pero me quedo sin el descuento, Carolina. me quedo, sin- me quedo sin el descuento, es verdad, es verdad. Eh, pero, de nuevo, tienes la alternativa de decir que no Sí, pues. y quedarte sin el descuento, y tienes la alternativa de decir que sí y entender realmente para qué estás diciendo que sí, no solamente para el descuento. Por supuesto. O sea, ahí creo que falta una información adicional, que si te piden el root, es decir, este root, si usted me lo entrega, le voy a dar un descuento y además le van a llegar ofertas de marketing Por supuesto. de la farmacia. Por supuesto. Entonces, de alguna forma, yo entrego el dato y estoy, de alguna manera, no sé si estoy entregando un consentimiento tan claro, tan específico, porque No, no lo es estoy algo hablando, verbal, no, claro. no lo estoy haciendo, Hablando porque pero de alguna manera me están informando y yo en ese momento puedo tomar esa decisión eh, que, que básicamente va a tener resultado en que me llega información, pero cuando me llega la información es cuando yo tengo la posibilidad debo tener la posibilidad de rechazarla o pedir que no me sigan mandando. por supuesto. Ahora, siguiendo como la misma lógica del punto de vista de la empresa, ¿cuál es el rol que crees tú que deben cumplir las empresas para cumplir la ley o solamente una parte de educar del punto de vista de, o sea, ¿cuál es el rol básicamente? ¿Cumplir la ley o también educar? Siempre en el contexto obviamente de los datos. Sí, mira, eh, a ver, creo que las empresas evidentemente tienen que comenzar a ajustarse a la nueva regulación. O sea, eso es un hecho. Queda poco, queda un año para que la ley entre en vigencia. Entonces, en ese ajuste, en ese dar cumplimiento a la regulación, no puede no educar, ¿ya? Estamos hablando, pensemos en la empresa que educa dentro de sus empleados, dentro de su ámbito, ¿verdad? Correcto. Si es que la empresa no educa, lo que haga respecto de una adaptación a la regulación va a ser probablemente forzado, probablemente no va a permanecer en el tiempo, porque no va a haber realmente una cultura y un entendimiento del por qué la empresa está adecuándose a una nueva regulación. O sea, en mi opinión, eh, cualquier proyecto de adecuación a estas nuevas regulaciones parte esencialmente por educar a los empleados en relación no solamente a sus datos personales. Yo creo que ahí se mezcla Hay un también tema de cultura. con una cosa de Sí. educar también en función de la información de la empresa. Y ahí aprovechamos en definitiva de ampliar y extender esta cultura de datos a la información también relevante de la compañía. ¿Y qué señales crees tú que debe dar la alta dirección, desde el punto de vista para que básicamente esta educación, esta protección de datos sea el ADN como de la compañía? Bueno, para mí es donde se origina, donde se debe originar el proyecto. O sea, es la alta dirección desde el Directorio ya. director. O Sí, sea, a ver, si es que tú no recibes más que una orden, sino que un propósito de decir, ¿sabes qué? Entendemos, primero, entendemos cuál es el alcance de no cumplir con esta regulación. perfecto. Si es que la alta dirección no lo entiende, es muy difícil que transmita el mensaje de un cumplimiento y de un cambio cultural. Mm. Este tipo de cambios requieren un compromiso de toda la compañía. Y esos compromisos, los que hemos trabajado en grandes compañías, en grandes empresas, sabemos que no va de abajo hacia arriba. Exacto. ¿Ah? Se genera de arriba hacia abajo. Entonces es indispensable, la verdad. Así es. Ahora, basada en tu experiencia, ¿tienes algún ejemplo positivo de protección de datos a nivel internacional? Algo que pudiéramos nosotros tener como referente para efectos de cómo llevar a cabo la implementación de esta nueva ley, básicamente. Mira, yo creo que nuestro gran referente es Europa, Sí. es el GDPR. O sea, creo que lo que han hecho en Europa, yo sé que hay
adherentes y detractores, ¿ah? Y hay quienes adhieren un poco más a la cultura americana, a la cultura más anglosajona, y otros que adhieren más a lo que ocurre en Europa. A mí me parece que lo que ha ocurrido en Europa ha sido tremendamente efectivo en cuanto a la conciencia de datos, ¿ya? Eh, Más allá de que se han generado multas reales, o sea, la verdad es que creo que aquí tengo la cifra que en 5 años han alcanzado 4.000 millones de euros en multa, o sea, es bastante, más allá de la recaudación monetaria, pero finalmente eso es lo que hace que haya conciencia de que un mal uso de datos puede impactar y dar cumplimiento a esta regulación. Además que yo creo que lo que hizo bien el GDPR, la regulación europea, es esto de esta especie de extraterritorialidad de la ley, que llamamos los abogados. Lo hizo bastante bien porque de alguna manera eh, generó esta especie como de paraguas para que todos tengamos que subirnos a esto. Entonces, a mí, la verdad es que yo creo que son buenas prácticas, han seguido avanzando. Si uno sigue un poco la regulación española, la regulación inglesa, tú te das cuenta que siguen avanzando con los tiempos. O sea, no es una regulación que ha quedado estática. Pero ahí, fíjate que dentro de los detractores que he leído desde el punto de vista de la regulación europea, tienen que ver un poco con el tema de la seguridad de los datos asociados con la seguridad pública. Ujú. Eso es lo que más he leído, que en el fondo, y que obviamente lo he escuchado acá también en Chile, que es imposible que obviamente yo, una persona que robó, que hizo, no sé, lo que está pasando hoy día básicamente con la seguridad, por ejemplo, en los malls, ¿cierto? Mm. Donde yo puedo captar caras, puedo captar obviamente algunos datos que me pueda servir para seguridad, pero obviamente desde el punto de vista de los datos, ahí como que se contrapone una cosa por la otra. Y en Europa como que defienden bastante eso. Sí, porque yo creo que es algo que tenemos que defender. O sea, a ver, tenemos que llegar a un equilibrio, ¿cierto? Eso es lo que siempre tratamos y la sociedad tiende a eso y el derecho en general también tiende a eso, a llegar a un equilibrio, a un nivel como un poco de esa justicia en general. Yo creo que efectivamente el uso de los datos biométricos, de las fotografías, de las cámaras de vigilancia, sí, o sea, es efectivo, pero también tienen los riesgos de que tú puedes generar sesgos importantes, o sea, em, no sé, ¿te parece que a lo mejor esas características, esa persona puede que sea eventualmente o alguien que vaya a cometer un delito y a lo mejor eso es un prejuicio respecto de su forma, de su cara, de su manera de vestir o de su forma de caminar? Entonces ahí sí Ese sesgo siempre va a ocurrir, claro. es que va a ocurrir, Sí, ¿te sí. fijáis? Entonces es muy ¿Dónde está el peligroso. límite? ¿Dónde está el límite? Exacto. Creo que no podemos no usarlo porque estoy convencida de que la tecnología la tenemos que usar para los propósitos que efectivamente nos llevan a resultados positivos, Eh, pero sí también creo que debemos protegernos. ¿Ah? No postulo una libertad total, ¿ya? Creo que debe haber una protección em, que tenga relación con un poco los derechos fundamentales de las personas, la no discriminación. por supuesto. Ahora, obviamente, los derechos son, bueno, tú dices que no son protección, no son dueños, nosotros mismos somos los dueños de nuestros datos, Sí, ¿cierto? Obviamente, datos sensibles que tiene que ver un poco con los datos de los menores de edad, con los datos de salud, ¿cierto? Pero al final del día esos datos son míos, sí, ¿no? Y por lo tanto yo podría interpretarlo como más financiero que soy en algunas cosas, como un activo, ¿cierto? Un activo sí. financiero en donde yo pudiera transarlos, yo pudiera venderlos, ¿ya? Y hemos visto varias iniciativas en Brasil, también he visto una iniciativa que se están haciendo en Europa, que hablan del punto de vista de que los ciudadanos, los dueños de los datos, pudieran empezar a hacer transacciones con tus datos para efectos de marketing, para efectos de, obviamente, de promocionar cualquier otro tipo de, de información que en la medida que me paguen, ¿cierto? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú A ver, crees que puede yo, llegar eso acá? Si es que obviamente es legal, hay toda una discusión de todo eso. sí, primero estamos intentando crear la cultura de protección de los datos. Adelante mucho. Entonces, sí, si tú me preguntas si creo que va a llegar, Queríamos hacer el business plan ya al tiro con los... claro, veamos inmediatamente cuál es. Entonces, creo que nosotros estamos partiendo con esto de la cultura.
Primera cosa, no creo que sea algo que pueda llegar ahora porque ni siquiera tenemos... Segundo, me parece que eh, es real que los datos tienen un valor, evidentemente, si no todo lo que está pasando en el mundo no estaría pasando, ni la regulación tampoco estaría existiendo, tienen un valor. Sin embargo, otorgarle un valor económico o mercantilizar el dato, en mi opinión, va en contra de lo que es, porque finalmente nosotros en Chile lo abordamos como un derecho fundamental. Entonces, comercializar un derecho fundamental parece no tener, no poder coexistir ¿Y ambos conceptos, comercializar mi ¿ya? sangre, por ejemplo? Em, lo que Porque pasa es que eso se hace. sí, lo que pasa es que tu sangre, tú lo podrías eventualmente decir, mi sangre es a ver, en términos legales, es un bien mueble, no sé, por decirlo de alguna forma, Sí. porque tú lo podés, en el fondo, podés tener no sé, el vaso de la sangre ya. Pero acá estamos hablando de un derecho, ¿ah? De un derecho fundamental, de un derecho fundamental que además protege de alguna manera la dignidad de las personas en el sentido que, eh, ¿qué pasa si tú puedes tener una diversidad de personas comercializando datos, dentro de las cuales hay quienes no van a tener ningún poder de negociación? Sí. Entonces es como, de alguna manera, fomentar ya una situación donde no hay posibilidad de medir realmente cuando esto es adecuado, es justo, porque hay quienes no van a tener ninguna posibilidad de hacerlo, de negociar. Siempre vas a tener otro que tiene una posición dominante. Por supuesto. Entonces, yo te diría que en resumen, para mí lo más importante es que esto es un derecho y la verdad es que no creo que en Chile esté hoy la posibilidad de que ese derecho se comercialice. Perfecto. ¿Ya? Y ese rol de comercializar, o también lo que hablamos, lo que comentaste antes sobre el tema de seguridad, ¿cómo lo ves con respecto al rol de la agencia protectora de datos? La ¿Cómo debe agencia, tener ese límite? Porque básicamente es como una superintendencia, básicamente es como alguien que pudiera ser como un árbitro asociado a ciertos temas de eso. mira, yo creo que las agencias, tenemos la agencia de ciberseguridad, vamos a tener la agencia de datos personales, si es que existiera una legislación de inteligencia artificial, tal vez a lo mejor eh, también Que tendríamos conversan mucho. exactamente. A mí me parece que las agencias, tanto en la ley marco de ciberseguridad, y lo estamos viendo hoy día, cómo está ejerciendo su actividad la agencia, la ANSE, la agencia de ciberseguridad, eh, tienen un rol bastante preventivo. Me parece que eso creo que va a ser el rol fundamental de las agencias y creo también que va a ser el rol fundamental de la Agencia de Protección de Datos y me parece bien. Lo están haciendo muy bien, al menos la ANSI lo está haciendo muy bien en su rol preventivo, en su rol de experiencia, ¿ya? De tener realmente un órgano, una estructura que conozca de lo que está hablando. Y en ese sentido, el poder dar directrices claras, el poder educar, el poder prevenir, también me parece que va a redundar en un rol fiscalizador que también debería ser muy preponderante en la agencia. O sea, más que la multa, más que la infracción, yo creo que Pero tiene que ser un león con dientes, como se dice. totalmente. O sea, a ver, no conocemos bien, por lo menos yo no conozco bien cuál es el presupuesto, cuál va a ser, sabemos cuál es la estructura, porque la ley lo establece, digamos, pero no sé realmente cuál va a ser el poder que va a tener, fíjate, pero si son agencias o son autoridades que son especialistas, debieran tener las facultades suficientes como para fiscalizar y también para sancionar, ¿cierto? Por supuesto. Me parece que los primeros años de la agencia va a tener mucho trabajo porque seguramente va a haber una explosión de demandas de alguna manera por el mal uso, por el uso y no con consentimiento legítimo. Por la venta de tus datos, ¿viste? Claro. No me pagan Exacto. yo soy dueño de mis datos. Tal cual. Así que bueno, creo que la agencia va a tener un papel relevante en materia de prevención y fiscalización. Ojalá, eso es lo que además de creer espero, que no Perfecto. sea tanto sancionadora. Ok. Ahora,
aquí son una consulta que son dos preguntas en una, en realidad, que tiene que ver con, estamos a 15 meses desde que se implemente esta nueva ley de protección de datos y se cree la agencia también de protección de datos personales en Chile. Eh, ¿Cómo ves tú las empresas, las organizaciones, cómo lo están tomando? ¿Crees que llegan o no llegan? Eso como una primera como introducción. Segundo, yo recuerdo en Europa el GDPR partió el 26 de mayo del 2018. Yo me acuerdo perfectamente porque el día que nació mi señora, el 26 de mayo, entonces, y del año, bueno, por razones obvias uno se debería acordarse. Pero ellos también dieron plazos de implementación que fueron un poquito más largos y que también tuvieron que ampliar los plazos en algún momento porque como que no les dio. ¿Crees tú que en Chile puede ocurrir eso? A 15 meses, ¿cuál es la realidad local nuestra? A ver, creo que finalmente en Chile, no sé cómo es en los otros países, pero hablemos de nuestro país, somos reactivos, ¿cierto? O sea, primero reaccionamos frente a una ley, y no solo frente a una ley, sino que frente a una multa contundente, y no solo frente a una multa contundente, sino que vamos frente a una multa que nos pueda llegar a generar un tremendo perjuicio económico. O sea, Y reputacional. y reputacional. O sea, es así, porque olvídate, yo creo que a ti te pasó lo mismo, antes que la ley se promulgara, era como predicar en el desierto. O sea, lo primero que te preguntaban era, oye, pero ¿cuál es la multa? Y tú decías la multa y la posibilidad de mandar y te miraban y decían, gracias. ¿O cuándo entra en vigencia? En 2 años más. Ya, Bueno, ahí lo ves. listo. Entonces, yo creo que todavía las empresas están viendo este plazo como lejano. Y ahí, bueno, nos dividimos en distintos tamaños de empresas. O sea, las empresas grandes, el adecuarse realmente a la ley, y como lo conversamos hace un ratito, este cambio cultural no es de un día para otro. Por supuesto. Entonces, es tomar medidas, es hacer una revisión. El cambio es cultural, o sea, gestión del cambio, es legal, es tecnológico, es de procesos. O sea, el cambio es general, ¿ya? Y yo por eso siempre digo, Tu modelo de negocio cambia, todo cambia, absolutamente cambia. todo cambia. Sí, Porque de hecho, o sea, tienes que replantearte si todos los datos sobre los cuales estás construyendo tu negocio realmente tienen el consentimiento, la legitimidad para usar esos datos. Entonces, eh, creo que en las empresas medianas y grandes el plazo es tan justo, ¿ya? No van a llegar muchas, porque muchas van a partir el próximo año. Yo tengo la sensación de que están todos esperando, no son tantas las que están tomando hoy día, tantas digo yo, pensemos a nivel nacional, no veamos el nicho que uno a lo mejor está, creo que no son tantas las empresas que están tomando la decisión ahora, no van a llegar, muchas esperan disculpa como el reglamento. sí. Lo que pasa es que al Llega- final, claro, lo que pasa es que al final el reglamento lo que hace es un detalle más fino, probablemente, una doble bajada de la misma ley. pero sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer hoy día. Así es. Si es que va a haber una extensión de plazo, bueno, si es que evidentemente si hay una gran cantidad de empresas que no lo han hecho, es probable que se extienda el plazo. No lo veo así a priori. A mí lo que me preocupa, fíjate, más que las empresas grandes que no lleguen, a mí me preocupa cómo lo van a hacer las empresas chicas. A mí, yo te diría que ese es porque las empresas chicas, ¿Qué entiendes por empresa chica? ¿La diferencia que tiene ese presupuesto interno en términos de facturación o claro, en términos no en de... términos de facturación, Sí, no en términos de facturación, o sea, una empresa, no, o sea, a ti te va a pasar lo mismo, digamos, de repente ves una startup que son dos personas y facturan mucho. por supuesto. No, una pyme, o sea, los que no tienen presupuesto para esto. Así es. Yo, la verdad es que ahí pienso que ellos no van a llegar, pero no por tiempo, sino porque, mm, lamentablemente, o sea, creo que estamos hoy día en una situación donde hay tantas regulaciones y tantas exigencias regulatorias que probablemente una pyme, lo menos que le importa es regular los datos. Por O supuesto. sea, ¿cómo llegas a esa pyme a que entienda por qué y a generar un plan que sea adecuado a su presupuesto? ¿Te fijas? Yo creo que ahí está El el presupuesto y desafío. tiempo. Total. Cuando obviamente eso ocurre. Mira, yo te voy a dar como una anécdota que nos pasa a nosotros, que tú sabes que, bueno, como empresas de compliance también vemos temas de desarrollo de diseños de modelos de prevención de delitos, ¿ok? Ujú. Por la antigua ley del Sí. 393 y la 21.595. Y nos llaman constantemente clientes, o sea, prospectos, en donde nos dicen, mira,
necesito un certificado del modelo de prevención de delitos porque estoy en una licitación para Codelco y me tengo que presentar el viernes. Entonces, claro, ahí nosotros nos damos cuenta perfectamente que está muy desconectado absolutamente porque eso no es un certificado y hay un presupuesto y obviamente un modelo no se hace en una semana, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas. Por muy chica que pueda ser la empresa, obviamente estás con ciertos riesgos que están asociados y en este caso de protección de datos se asemeja mucho también a lo mismo. Cuando todos como que creen que esto es como en un mes tú lo vas a tener y además que son modelos que son vivos, que tienes que hacer las mejoras continuas. Totalmente, De totalmente. eso en la cultura obviamente chilena, como que lo que hemos visto, y tú también lo estás mirando, es que precisamente las empresas son muy, muy reactivas en este sentido. Súper reactivo. Y no logran entender el cambio, el desafío que se les Mm. viene, sobre todo en lo tecnológico. Sí, a mí me pasa que como uno está acostumbrado a conversar en este entorno con personas que conocen y entendemos de qué se trata, estamos inmersos, y estamos así, pero súper comprometidos porque esto es lo que hay que cumplir. Sí. Pero se nos olvida que probablemente somos un grupo de este porte. Así es. ¿Ah? Entonces, muchas veces cuando estamos conversando y no, es que nadie entiende nada, no, nadie entiende nada. No, Y no porque sea chino. o el grupo del WhatsApp de la familia. Claro, Esto. obvio, o sea, es porque es ajeno. Así es. Y muy difícil de entender y además también tiene una reacción. Yo creo que muchas veces yo escucho cuando uno habla de esto, dice, bueno, pero es que entonces yo no voy a poder hacer negocio, pues yo no puedo usar los datos de toda esa gente como saco en definitiva mis targets de consumidores. No, no, lo puedes hacer, pero hagámoslo bien. ¿Ah? Por supuesto. Ese es el desafío, yo creo. Ok. Bueno, para ir resumiendo, son 4 pilares que comentaste. Uno es un cambio tecnológico, un cambio, ¿cierto?, desde el punto de vista de los procesos, el modelo de negocio y el cuarto, no me acuerdo, Legal. legal, que es el más básico o el más importante desde el punto de vista de todo, porque es una ley que se va a implementar en Chile. Así que eso, no sé si tenés algo más que comentar. La verdad es que yo te agradezco realmente esta conversación, ha sido muy buena sobre la base de tu experiencia que tienes como experta en protección de datos personales. Y eso, muchas gracias por No, gracias a usted y, o sea, hablaría 3 horas de esto, pero creo que fascina el tema. sí, no, además, solamente quizás para cerrar, esto es un tema país. Y quizás lo que uno ve es que no es tomado como un tema país. Y hay falta, ojalá que el nuevo gobierno, quien sea, tenga en su programa alguna, algún guiño a, Así es. a estas materias. Muchas Así que gracias, Carolina. gracias a ti.